gente que me siguen. He Pues cortado. Daniel es también dramaturgo, él viene de Venezuela, él es uno de los creadores de este colectivo de toda Latinoamérica, que incluye gente de Chile, de Colombia, de España, de México, evidentemente, bueno, en realidad Argentina, de toda Iberoamérica. La verdad es un colectivo muy interesante y ojalá que puedan descargar el libro que comparte Daniel Daneri, que está aquí, Un vuelo sobre el Tercer Reich, en el cual también hay obras de Fernanda del Monte, de Vidal, de un servidor, mexicanas, pero hay de España, hay de toda Latinoamérica, de Colombia, de Brasil. En realidad es un libro que yo estoy seguro de que les va a gustar mucho. Entonces, bueno, pues sin más, quiero agradecerles a todas y a todos los que se han conectado esta noche a esta clase, a esta masterclass de dramaturgia tectónica de la fractura a la acción. Eh, no sé si quepa que me presente, quizá algunas ya me conozcan, pero para quien no me conozca o no sepa yo qué onda, por qué está dictando este güey una masterclass de este cuate, una masterclass de dramaturgia. Bueno, pues yo llevo 18 años dedicado a la dirección, a la actuación y específicamente a la dramaturgia. Y me fascina dar clases. He impartido clases en universidades, en distintas universidades de México, y además me he dedicado a la docencia por muchos años y tengo he desarrollado una manera, una metodología para impartir dramaturgia. Evidentemente, pues vengo de una línea de grandes maestras. En realidad, a mí mis maestras fueron dramaturgas que yo admiro muchísimo, como Jimena Escalante, Bárbara Colio, y pues Estela Leñero, bueno, muchas maestras. Y también obviamente tuve grandes maestros como Alberto Villarreal y David Holguín en México, en la Fundación de Letras Mexicanas. Y bueno, pues de esa tradición que yo abrevo, pues creé una metodología propia, que es la que les voy a compartir el día de hoy. Solamente tenemos 45 minutos para hablar de la metodología, y después los siguientes 15 minutos van a ser de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, yo siempre les digo, me encanta que tengan sus cámaras prendidas. De hecho, quienes puedan prender su cámara, para mí es mucho más fácil ver si nos estamos entendiendo, si me están siguiendo, si no, si sí, porque de pronto hay gente que apaga la cámara y yo no sé, pues no me gusta hablarle a recuadros negros, ¿no? Entonces, si pueden tener sus cámaras prendidas, se los agradezco muchísimo. Entonces, ¿por qué vamos a entrar directo en materia para que aprovechemos el tiempo de la mejor manera? ¿Por qué le llamo yo dramaturgia tectónica? ¿Por qué por qué llamarle a una metodología de creación dramática tectónica? ¿Por qué ponerle ese nombre? Bueno, primero que nada, para mí el sistema de teatro, el teatro como dispositivo, como tecnología, si pensamos en el iPhone o pensamos en la computadora o en la máquina de escribir, son tecnologías. El teléfono es una tecnología, ¿no? El foco, la luz eléctrica es una tecnología. Bueno, el teatro es una de las tecnologías más antiguas que tiene la humanidad para generar, para producir un intercambio sismático. ¿Qué quiero decir con sismático? Que genere un cisma social, que con esto quiere decir que sacuda, que dé un electroshock. El teatro es un dispositivo para generar de alguna manera conciencia, y digo de alguna manera porque también era un sistema de adoctrinamiento. Ahorita no nos vamos a meter en eso, pero el teatro es un dispositivo que tiene un propósito, y ese propósito siempre fue el de desenterrar, sacar lo que está en el subsuelo, sacar lo que está en el inframundo, por lo cual los actores, la palabra que se utilizaba antiguamente para actor era histrionem, pero también era personaje o personare, porque usaban una máscara para interpretar. Personare tenía una bocina para interpretar, pero el histrión o el actor era aquel que revelaba lo que estaba en la oscuridad. Es decir, era una especie de cámara de estas que tenían rollo antes, y lo que significaba era el que trae lo oculto a la luz, el que trae lo que está en lo oscuro a la luz. Entonces es como los enterradores de Hamlet. El actor es aquel que va a la tumba o que va al inframundo, o el Orfeo que baja al inframundo para sacar a Eurídice y traerla de vuelta al mundo de los vivos, o el Osiris que cae muerto y entonces Isis tiene que recolectar estos pedazos. Es decir, el teatro es completamente como la titanomaquia. Viene de esta idea, el teatro es tectónico en el sentido de que
todo lo que está enterrado en la oscuridad. El teatro es esa tecnología que nos sirve para traerlo a la luz, enjuagarlo, limpiarlo. Entonces, no sé si lo sepan, pero la palabra tectónico, cuando hablamos de sismos, cuando hablamos de movimientos telúricos, movimientos que sacuden las placas de la Tierra, estamos hablando de que la Tierra, nuestro planeta en el que vivimos, tiene placas. Estas placas de corteza terrestre, cuando se acomodan unas con las otras, porque generalmente la Tierra nunca está quieta, todas las placas que componen la masa terrestre se están acomodando constantemente y esos acomodos generan que haya quiebres, haya fracturas o fallas, como se conocen las fallas biológicas o geológicas, que hacen que surjan los volcanes, que hacen que se acomode toda la orografía, nazcan montañas, se abran ríos, lagos, bueno, salga el magma, explote, y todo lo que está en el núcleo, como los volcanes, lo que está en el núcleo de la Tierra pueda emerger. Es un proceso de drenaje, es un proceso de limpia de nuestro planeta. Miren, aquí ya hasta me están poniendo una hermosa imagen. Exactamente. Vamos de la corteza más interior de la Tierra, del núcleo, a la corteza más exterior. Entonces, el teatro es esta tecnología, una tecnología muy avanzada, tecnología de punta. Yo creo que es mucho más avanzada que las tablets y el iPhone y la realidad virtual, porque es una tecnología que se diseñó desde hace milenios. No tiene 2000 años como nos quieren hacer pensar con los griegos, no. Tiene desde los egipcios, los sumerios y los acadios. Se hacían rituales que tenían que ver evidentemente con divinidades ctónicas, como lo es Dionisios, como lo es Osiris, que es dios del inframundo, que también fue el primer creador de la dramaturgia en egipcio, con los festivales de la coronación y los Hepsep en Egipto, perdón. Entonces, el teatro siempre ha sido esta tecnología de punta que trae aquello que está más en el centro, en el corazón, aquello que está oculto. ¿Y cómo vamos a nosotros? Dice Angélica Lidl, que es la dramaturga, una de las dramaturgas que yo más admiro, porque les digo que yo soy leal, ahora sí que yo soy como sacerdotizo de exactamente, ahí está nuestros queridos ancestros egipcios, ¿no? Osiris y digamos, las divinidades del inframundo que se encargan de traer, incluso, bueno, los egipcios, que son de los verdaderos inventores del teatro como lo conocemos, ellos eran una ciudad necropolítica, es decir, que ellos, su divinidad y su manera de trabajar con la sociedad era a partir no solo de la adoración de los muertos, sino de encontrar la manera de traer a los muertos a la vida, que no es otra cosa que lo que hace la dramaturgia y no es otra cosa que lo que hace el teatro. Son rituales de muerte y resurrección, descenso al inframundo, catabasis. Pero bueno, ahora me estoy adelantando. Lo que quiero decir es que el teatro como dispositivo, lo que es un dispositivo extractor, lo que hace es extraer lo que está más oculto, los traumas, los miedos, lo más podrido de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía que Angélica Lidl, que es una de mis maestras, digo, no tengo el gusto de haber estudiado con ella, pero pues yo leí su libro El sacrificio como acto poético, que de hecho se los recomiendo muchísimo. La palabra sacrificio significa sacro oficio, el oficio sagrado. Y bueno, viviendo en una cultura mexicana como de la que yo provengo, los mexicanos somos una cultura de sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio es ese acto sagrado que hace que el sol vuelva a salir. Es decir, es cuando tú entregas sangre para que el universo se restaure. ¿Y cuál es la definición de la tragedia? El universo sea roto o sea quebrado por la sangre y solo a través de un ritual purificador de la sangre se puede restaurar. ¿Eso qué quiere decir? Que el teatro es un sacrificio. Y Angélica Lidl tiene este libro que se llama El sacrificio como acto poético, que ahorita ya les dije lo que significa sacrificio. Poético significa poiesis, el arte de crear. ¿Qué quiere decir esto? Angélica Lidl dice, con este libro, ya nada más con el título, dice que nosotros creamos, es decir, a través de un oficio sagrado y sanguinario que restituye el orden en la sociedad. Y ella tiene una frase que dice, somos creadores de ruinas, creamos a partir de la destrucción. Eso dice Angélica Lidl, ¿no? Entonces,
lo que hace el drama, todo el mundo piensa que la literatura, la novela, el arte, las bellas artes, la pintura son edificantes. ¿Qué quiere decir edificante? Que edificamos, que construimos edificios, ¿no? Yo les digo, el teatro es destructivo, no es constructivista, es destructivista. Construere es juntar, es amasar. Bueno, el teatro es destruere, separa, escinde, rompe, agarra, hace un sismo telúrico, hace cenizas las edificaciones que ya están para poder limpiar, para poder volver a empezar. Entonces, ¿qué es verdaderamente la dramatos, la dramaturgia? Cuando te dicen, es que a tu obra le falta acción, le falta conflicto, no significa que tienes que poner a tus personajes a mentarse la madre, perdón mi francés, a insultarse y vete, pues tú eres un tonto, pues yo te odio, pues ya no te amo, pues adiós, como sucede en la idea de A y B, dos fuerzas que chocan una con la otra. Eso no es la dramaturgia, de ninguna manera es eso la dramaturgia. La dramaturgia es un sistema de catabasis, que ahora voy a explicar exactamente qué es la catabasis, que culmina en una anábasis. Es decir, la catabasis es el descenso al inframundo, es un proceso peripético. No sé si han oído que a tu obra le faltan peripecias. Esto es lo que quieren decir los maestros cuando dicen le falta acción a tu obra. La acción es la peripiptein. Peri es circular o a través de la circunferencia, piptein es caída. Entonces, ¿qué significa una peripiptein? Caerte sobre ti mismo, es decir, dar vuelta, como cuando te caes de una montaña. No sé si alguien ha hecho de esta cosa que vas en la bicicleta, no sé, ciclismo de montaña, que vas bajando. Bueno, pues que sientes que si te caes vas a salir dando vueltas como una bola de nieve. ¿Por qué? Porque la gravedad te hace caer cada vez más fuerte y te vas madreando contra las piedras y si sobrevives la caída vas a acabar hecho polvo. ¿Qué es la dramaturgia? Ver cómo un personaje se desploma cada vez más rápido, agarrando cada vez más fuerza centrífuga hasta quedar hecho polvo. Pero ¿por qué nos interesa ver la destrucción, no la construcción de un personaje? Es al revés, la gente dice, ay, es que en esta obra vamos a construir un personaje. No, al contrario. La dramaturgia parte de personajes ya existentes, construidos, y vamos a atestiguar su caída. Por eso Jesucristo es el personaje dramático más interesante de toda la puta historia y el bestseller más cabrón que ha tenido la humanidad. Digo, de ahí el cristianismo. ¿Por qué? Porque atestiguamos las tres caídas, el Calvario, ¿no? Que lo llevan a su sacro oficio, a la crucifixión. El personaje muere para que nosotros no tengamos que morir. Por eso Jesús es el bestseller del mundo. Él muere para que tú no tengas que morir. Lo mismo Edipo, lo mismo Macbeth, lo mismo Lear. La pasión de Cristo, precisamente como nos ponen, es esa caída del personaje hasta quedar hecho polvo para que luego pueda anábasis. ¿Para qué? ¿Qué significa anábasis? Para que pueda renacer, resurgir, para que tenga un ascenso al éter. Los personajes cometen una serie de equivocaciones, de hierros en la pasión. De hecho, la palabra pasión viene de padecimiento, sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros atestiguamos el sufrimiento, el padecimiento de nuestros personajes para que nosotros podamos, gracias a su sufrimiento, ven, acción de padecer, pasión, acción de padecer. Entonces, nosotros en la pasión de Cristo, en la pasión de Osiris, que no sé si lo saben, pero de las primeras obras de teatro que hubo en la humanidad fue la pasión de Osiris. 4000 años antes que Sófocles y Esquilo y todos ellos, ¿no? Pero bueno, se llamaba la pasión de Osiris, tal como la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es ver cómo los personajes Orfeo, Electra, Medea, Antígona, Hedda Gabler, la señorita Julia, Hamlet, Ofelia, quien tú quieras, quien te guste, Peer Gynt, el que a ti te interese. Queremos ver cómo se destruyen frente a nosotros y luego cómo obtienen la resurrección, cómo alcanzan el éter, cómo llegan al cielo. ¿Y el cielo qué significa?
la trascendencia. La dramaturgia es un dispositivo que pretende vencer a la muerte para hacer de los personajes arquetipos. Es decir, Hamlet padece, sufre y acaba, después de que mata a todos, y durante 5 actos es incapaz de matar a su padre, pero mata a Polonio y además manda a Ofelia muy lejos, la manda que se vaya a un prostíbulo o a un convento y y se golpea con Laertes, injuria a Gertrudis, a su propia madre, hace un desastre, es una bomba de tiempo. Todo personaje es un terremoto, es un sismo que saca lo peor de sí misma hasta que acaba hecho pedazos. Y solo porque Hamlet se hace trizas, se vuelve crístico. Es decir, se vuelve un personaje memorable en nuestro psique. Se vuelve un arquetipo. ¿Qué significa arquetipo? Arges, gobernante, dominante. Tipo, carácter, un carácter dominante. Es decir, una herramienta para que nosotros como seres humanos podamos crecer, para que podamos aprender, para que podamos superar nuestros retos de todos los días. Entonces, ¿qué es el teatro? Una tecnología, o la dramaturgia, una tecnología de destrucción. Es como ponerle, como cuando ves en Misión Imposible 2 o en, no sé, alguna de estas películas de James Bond, que le ponen explosivos C4, estos famosos C4 que hacen explotar todo, y luego el héroe sale así en un helicóptero, sale volando y luego acaba en una isla paradisiaca. Bueno, estos explosivos que destruyen el búnker o que hacen que todo vuele en pedazos, además de generarnos adrenalina, nos generan lo más importante del teatro, que es la catarsis. La catarsis es la purificación. La palabra catarsis significa purificación. Entonces, nosotros, para poder purificarnos, ¿ven? Ahí está, catarsis, purificación, limpieza o purga. Entonces, nosotros, para poder purgar todos los males, todas las enfermedades, toda la locura, debemos de mirar a la locura de frente. Debemos de ver un personaje enloquecer. Debemos de ver un personaje apasionarse, padecer, sufrir, enfrentar sus demonios más grandes y además entregar lo más valioso que tiene nuestro personaje, la propia vida. Porque si nuestro personaje no hace un acto como Edipo, que se saca los ojos y se exilia, no tiene que morir, pero con que salga del sistema en el que habita, es decir, que se exilie o que se dé un escopetazo como la señorita Julia, o que Zeus se la lleve en un carro alado como Medea, todos los personajes tienen que abandonar el lugar enfermo en el que están, el ciclo de enfermo y de tóxico, ahora sí que como le dicen por ahí, es que estás en una relación tóxica, amiga o amigo. Bueno, ¿de qué se trata? La vía crucis, el camino de autocrucificarte, de ponerte en un lugar donde acabas hecho trizas para que puedas alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué es? La gente luego dice, ay, es que tu obra tiene un arco dramático raro, le falta un buen arco dramático, una buena progresión dramática. ¿Cuál es la progresión dramática? Porque la progresión dramática no es ascendente, como nos podrían uno pensar, que tiene que ponerse cada vez más cabrón. Es descendente. Entonces, Pinter lo dice muy bien. Harold Pinter, que es otro de mis grandes maestros, dice, yo cuando empiezo la obra no sé de qué se va a tratar, solo sé que voy a agarrar a un personaje y lo voy a poner en arenas movedizas. Y él dice, yo no sé quién es, lo saco de la oscuridad y conforme habla, yo voy conociendo de qué pie cojea, qué le duele. Y luego dejo que él solito se autodestruya. Y mientras más habla, se va poniendo él mismo en problemas. Esas son las peripecias, la peripiptein, hasta que llega un momento en que el personaje hace o dice aquello que es el punto de no retorno. Eso a lo que entró a la obra para hacer o decir. Es lo que yo llamo en mi metodología el momento de la verdad.
¿Qué es el momento de la verdad? Bueno, Harold Pinter, premio Nobel, que nos están poniendo aquí la imagen, famoso por obras como Traición, como Viejos Tiempos, como Lenguaje en la Montaña, como Birthday, Fiesta de Cumpleaños, como The Caretaker, bueno, un montón de grandes obras, se los recomiendo, es brutal y devastador, ¿no? De hecho, él dice que se volvió dramaturgo el día que descubrió la pausa, el silencio. ¿Por qué? Porque como dice Hamlet, al final de Hamlet, y lo demás es silencio. Entonces, ¿cuándo se calla un personaje? ¿Cuándo deja de dialogar? Porque el teatro es un sistema dialéctico, es decir, que ocurre a través del diálogo. Es evidente, pero a la vez no. Lo dialéctico, cuando el personaje ya no puede decir más, cuando llegó a un silencio que lo prostra, que lo deja totalmente acabado, que ya no tiene más que decir, es cuando el personaje finalmente ha muerto, cuando el personaje ya solo le queda un éxodo, es decir, exodos, salir del camino. De hecho, no sé si lo saben, pero en la dramaturgia hay prólogos, que es cuando entraban el coro y decía, les voy a poner en contexto para que sepan quién es Zeus y quién es Medea y todos los que van a participar aquí, porque como en los memes, la gente que iba a ver teatro griego decía, contexto. ¿Por qué? Porque no tenían el chisme. Entonces, porque muchas de las obras que se presentaban eran obras que habían salido de Atenas, pero luego se presentaban por todos los territorios conquistados, por Grecia, que fueron un chingo, perdón, un montón. Entonces, para que todo el mundo supiera el contexto, existía el prólogos, lo que está antes del discurso, prólogos. Pero después había el parodos. Párodos era cuando entraban los personajes a escena. Hoy en día nuestras obras entran directo en párodos, es decir, pero par es entrada diagonal. ¿A qué? Odos camino, párodos. Después del párodos ya venían los éisodos, los episodios, y los éisodos son exactamente esas peripecias, esas caídas, esos intentos recurrentes por sanar una fractura. Pero, y qué bueno que me pones a Prometeo, porque ahorita voy a hablar del Prometeo, justo voy a llegar a eso. Eran estos intentos estúpidos porque el personaje tiene algo que le duele, algo que le lastima. Dice Pinter, yo pongo a un personaje que le duele algo, no sé qué es, lo voy a averiguar, y él va a intentar en cada episodos, ir a profundizar. Éisodos es profundizar en el camino. Si párodos es entraron los personajes, éisodos es vamos a profundizar. ¿Y cómo se profundiza? Que se den en la madre, que se caigan, que se arriesguen. ¿Qué es cada escena? Un intento arriesgado del personaje por sanar su fractura interior. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto en su vida, se murió su padre, lo abandonó su esposa, se enteró de que le están poniendo el cuerno, simplemente tiene duda de si su mujer le es fiel o no, solo la duda, y la duda ya es un pinche terremoto. Y él, cada escena, cada éxodos, va a tratar de cerrar esa fractura, pero cada cosa que haga la va a hacer más grande, hasta que llega el momento del estásimos. ¿Qué es el estásimos? El éxtasis, cuando el personaje sale fuera de sí mismo. Está en un momento de éxtasis o de entusiasmo. Tiene a Dios adentro. Y entonces tiene un sismo tan grande que hace o dice una cosa de la que ya no se puede arrepentir. Es decir, se vuelve transgresor. Hace algo que transgrede las leyes del sistema. Por ejemplo, se coge a su madre, o va y mata a quien no debe de matar, o dice yo lo hice, o se vuelve asesino, hace algo que ya no puedes, algo que tú ya no puedes retrotraer, que ya no puedes echarte para atrás. Exactamente, el personaje está fuera de sí. Por eso, los personajes son civilizados, generalmente, hasta que hacen algo que los lleva fuera de sí. Yo amo el éxtasis de Santa Teresa, es una de mis esculturas favoritas, la acabo de ver en Roma, se la recomiendo, cabrón. Pero ¿qué significa éxtasis? También significa orgasmo, es decir, es el momento cuando el personaje sale del cerebro, deja de pensar y se libera. Con esa acción destructora, se libera de todo lo que está cargando, es una pequeña muerte. Y después de eso, como pasa con el orgasmo, ya lo único que le queda es el éxodo, la salida, irse. ¿Por qué creen
que las personas después de tener relaciones sexuales se duermen, se quedan dormidas o se van de lo siento, me voy. ¿Por qué? No es por groseros, por patanes, bueno, algunos sí, pero no es por eso. Es porque después de que tú te liberas de todo lo que te era problemático en tu cabeza, de todo lo que te estaba haciendo daño, después de que sales de ti, lo único que te queda es éxodos, es eliminarte a ti mismo, es sacarte ya, irte. Por eso las obras después de la catarsis se tienen que acabar rápido, papito o mamita. Nada de tres o cuatro falsos finales. Si el personaje ya dijo o hizo aquello que nadie se atreve a hacer o a decir, aquello que ya transgrede los límites de la moral y de lo humano, si el personaje ya cruzó una línea de la que ya no va a poder regresar, ya no nos interesa, ya que ascienda al cielo y resucite después del tercer día y a chingar a su madre. Entonces, hace rato me pusieron una imagen de Prometeo, pusieron la Prometeo, y yo no sé si lo saben, pero lo más interesante de Prometeo no es Prometeo como sí mismo. A Prometeo, él robó el fuego y es el dramaturgo, es el que le trae de alguna manera el fuego a los mortales en el sentido de prometer, como dice ahí, el eterno retorno. Es una promesa de alcanzar lo divino. Es decir, Zeus tenía el fuego, tenía, y es lo mismo que pasa cuando Adán y Eva muerden la manzana. Es el conocimiento de la vida y la muerte. Es decir, Zeus y los dioses del Olimpo no querían que los seres humanos supieran su propio poder divino, es decir, que pueden enfrentar a la muerte y alcanzar la divinidad. ¿Cómo lo alcanzamos? Trascendiendo nuestras limitaciones humanas. ¿Cómo las trascendamos? Enfrentando a la muerte, transgrediendo los límites. Y eso es con el teatro. Pero Prometeo se roba la llama y el castigo, esto es bien importante y con esto quiero hacer énfasis en por qué los dramaturgos somos destructores, somos terroristas que con cada obra de teatro ponemos un atentado. Porque ¿saben qué hace Zeus para castigar a Prometeo? Manda a Pandora. No sé si han oído hablar de Pandora, pero Zeus crea a la mujer más hermosa del mundo, así crea una Marilyn Monroe contemporánea o no sé, o a la Margot Robbie o a la mujer que ustedes consideren ahorita que es así como la Barbie más 2023 o la mujer más seductora, hermosa, con todos los dones. De hecho, Pan significa todo, como Pantheos, panteón, todos los dioses. Pandora es todos los dones. Entonces crea una mujer con todos los dones del universo y la manda a la tierra. ¿Por qué la manda a la tierra? La manda a la tierra con una caja. Bueno, no es una caja, en realidad es una vasija, pero bueno, la traducción luego ya saben que la gente traduce mal y lo pusieron caja. Pero adentro de esta vasija están todos los males de la humanidad. La locura, la avaricia, la corrupción, los celos, el enojo, la soberbia, ahora sí que los 7 pecados capitales. Y justamente como ella es el objeto del deseo, la serpiente, la manzana, quien se acerca a Pandora es nada más y nada menos que el hermano de Prometeo, que es Epitemeo. Y Epitemeo, que era un titán, le dice, no te preocupes, yo no voy a caer en la trampa cuando la vea, no hay bronca. Pero cuando la ve, cae seducido de Pandora y le dice, ¿y qué traes ahí? Y Pandora, nada, nada, no, ¿qué traes? ¿Qué traes? Dicen que la curiosidad mató al gato. Finalmente le dice, no, ya enséñame, muéstramelo. Pandora abre esta vasija y salen todos los males de la humanidad, todo lo que está podrido, y lo único que queda adentro, porque ella alcanza a tapar la vasija cuando ya está a punto de salir, es la esperanza. Es decir, que una vez que has liberado toda la putrefacción, lo que queda es la anábasis, es la esperanza. Entonces, la dramaturgia es un sistema de caos y de, mira, ahí está nuestra amada Pandora. La dramaturgia es pandórica. La dramaturgia es una caja con serpientes, con podredumbre. Shakespeare, si ustedes ven cualquier obra de Shakespeare, de Marlowe, de Ibsen, de Chekhov, los personajes son gusanos, como todos nosotros, están podridos por dentro. Y además son lo que nadie se atreve a hacer. Son terribles, son agresivas o agresivos, mienten, son como Lady Macbeth, tienen soberbia, tienen pecado de ibris. Y gracias a que ellos o ellas se dan en la madre, es decir, caen a lo más bajo de lo humano,
es que nosotros podemos salir esperanzados de la caverna que es el teatro y poder renacer, poder resurgir con esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú como dramaturgo dices, o dramaturga, yo quiero hacer una obra esperanzadora o didáctica donde los personajes sean modelos de buena conducta y se porten bien para que la gente vea cómo deberíamos de ser, o voy a hacer una obra donde le diga a la gente que, o los personajes sean moldes de, estás completamente perdida o perdido. ¿Por qué? Porque la dramaturgia no puede ser didáctica. Brecht lo intentó, pero lo que logró Bertolt Brecht con un humor maravilloso, cabaret, bailes y romper la cuarta pared con su Befremdungseffekt, con el efecto de alienación, era precisamente que los espectadores no se conectaran emotivamente con los personajes, es decir, no padecieran lo que padecía el personaje, lo cual hacía que no hubiera terapia, que no hubiera este efecto de terapia o de purga, evitar la catarsis, y solo había reflexión. Era una buena comedia, un buen sistema cómico, era más un ensayo, pero no generaba los estertores que debe producir el teatro. Aristóteles lo decía muy bien, la tragedia debe provocar en el espectador horror que conlleve a la compasión. ¿Qué significa la compasión? Compasio, que me duela lo que te duele a ti, que a mí me duela lo que le duele a los demás. Si yo soy incapaz de sentir empatía por el dolor de mis congéneres, todos vamos a acabar sociópatas o psicópatas. Necesitamos de la dramaturgia aristotélica, digamos, de la dramaturgia que sí nos lleva al horror, de decir, qué horror lo que está haciendo Lady Macbeth. Pero lo interesante es que solo gracias a que Lady Macbeth le dice a Macbeth, asesina a Duncan, mátalo en su sueño para que tú seas rey, y ojalá yo fuera hombre, le dice Lady Macbeth, para que yo pudiera hacer lo que tú prometiste, porque si yo no fuera mujer, es más, aún siendo mujer, te prometo que si yo estuviera en mi destino ser rey como lo tienes tú, yo me arrancaría a mi bebé aún amamantándose de mi pecho y lo estrellaría contra la pared con tal de ser rey, como tú estás destinado a hacerlo. Así que ten los huevos, le dice, y ve y mátalo, ¿no? Porque Macbeth está flaqueando. Y tú como mujer o hombre puedes decir, ay, qué comportamiento más horrible. Y claro, uno lo ve y dice, yo sería incapaz. No, yo no soy esa persona. No, qué bueno que Lady Macbeth es así. Eso es lo que tú te cuentas para poder dormir en la noche. Pero el teatro es poderoso y Shakespeare es poderoso por una razón, porque te habla de lo más oscuro que tú no te atreves a ver de ti y te ayuda a sacarlo a la luz. Entonces, ¿qué es la dramaturgia tectónica? Ya para cerrar, porque ya se nos está agotando el tiempo y se nos fue. Yo traté de darles ahora sí que es una masterclass, no podía yo enseñarles a escribir en 45 minutos, pero sí tenía que decirles que la dramaturgia tectónica tiene que provocar en el espectador un sismo, que se le rompa algo, tiene que salir roto. ¿Para qué? Para que después haga un trabajo de restauración y de reconstrucción. ¿Cómo haces eso? Tienes que hacer que tus personajes empiecen en un lugar, lo que se llama la famosa caída paradigmática. Empieza aquí y acaba aquí abajo. Y a través de esa madriza, de esa caída, él empieza aquí abajo de ignorancia y acaba aquí arriba de conocerse. Se acaba conociendo. ¿Cómo? A partir de su destrucción. Alguna vez un director de teatro mexicano que se llama Martín Acosta decía, es que tus textos son atentados terroristas, Villanova. Tus obras siempre son un atentado terrorista. Y yo decía, pues qué bueno, de eso se trata la dramaturgia. Tenemos que hacer que nuestros personajes sean lo peor de nosotros mismos, que se atrevan, que digan que haya incesto, que haya traición, que nuestros personajes no sean un molde a seguir, al contrario, que se destruyan para que a través de su destrucción nosotros tengamos la oportunidad de renacer, de tener una segunda oportunidad de aprender, de crecer como seres humanos. Entonces yo sé que hay gente que le encanta la novela y la narrativa son herramientas o tecnologías constructivistas, positivistas, y la narrativa lo que hace es contarte cuentos. El cuento tiene un final feliz. La dramaturgia y el teatro no puede tener un final feliz por una razón.
es el único sistema, y por eso es importante el teatro, es el único sistema crítico que nos queda en el arte. Crítico significa krinein, te rompes para volverte a armar. Pero si no te rompe, si no es destructivo, no hay sanación. Si no se purga el mal, no puede haber expiación, catarsis. Entonces, a la próxima vez que escriban teatro, que quieran escribir una obra de teatro, su trabajo primordial no es huirle a lo feo. Al contrario, ustedes tienen que agarrar a un personaje que sea una placa tectónica contra otro que sea otra placa tectónica o contra la vida misma, y tienen que hacer que todo lo malo que hay en él, o soberbia, o lujuria, o pereza, o surja, y que se atreva y se arriesgue, y poco a poco, tratando de salvarse, porque todos los personajes quieren el mayor estado de bienestar, tratando de obtener aquello que según él o ella lo va a llevar a un mejor estado de bienestar, se destruya. Si quieren un ejemplo perfecto de esto, lean a la señorita Julia. Todo lo que ella hace con Juan, la destruye y la lleva a un lugar de más humillación y de más bajeza y de más racismo y de más clasismo, y se vuelve una persona espantosa. Y al final está dispuesta a dejar su hacienda, a dejar su dinero, con tal de que Juan la trate como una prostituta, cuando ella es la hija de un hacendado con cultura, con dinero, con oportunidades, con futuro, pero está encaprichada de Juan. Y ese capricho la lleva a lo más bajo. Pero cuando llega a tocar fondo, lo único que le queda es darse un escopetazo, y ese escopetazo le permite huir de una existencia totalmente vacía en la que ella se encontraba y caprichosa. Pero gracias a que ella huye de sí misma, gracias a que ella se escapa, nosotros como espectadores, hombres o mujeres, tenemos la oportunidad de decir: yo no voy a ser víctima de mis caprichos. Imagínense el nivel de lo que hace Strindberg, llevando a la señorita Julia al límite de su capricho, al punto de decir: no voy a vivir en una vida en la que no puedo tener lo que yo quiero. Y ella quiere al criado, y si no lo puede tener, mejor se mata. Entonces, bueno, eso es Hamlet, eso es la señorita Julia, eso es el matrimonio Palabrakis de Angélica Liddell, eso es cualquier obra de Sarah Kane. Lean Cleansed de Sarah Kane, 448. Son personajes que van de un estado de crisis a un estado de destrucción, y de un estado de ignorancia a un estado de total liberación y expiación. Y es un sistema que todavía hoy más que nunca, el teatro no es para contar historias, ¿eh? Eso déjenselo al cine, déjenselo a la novela. Son sistemas narrativos. El teatro no es narrativo, no construye anécdota. Al contrario, parte de una premisa, un problema de alguien en crisis, y luego lo destruye. Entonces, bueno, si algún día quieren, yo generalmente doy talleres de dramaturgia tectónica y me voy paso por paso, pero si no, con que lean alguna obra de Sarah Kane, a Pinter, a la señorita Julia, y observen esta pasión, o lean La Pasión de Cristo, lean La Pasión de Osiris, ahí está. Y hoy más que nunca, cuando estamos en un sistema de progresismo contra fascismo, contra censura, hoy más que nunca el teatro es un lugar para entrar en crisis como sociedad, que nadie nos diga qué pensar, y que nosotros aceptemos lo feo y lo podrido de nosotros mismos para tener una segunda oportunidad para crecer y expandirnos. Entonces, bueno, pues gracias por haberse conectado. Es momento de entrar a una sesión de preguntas, comentarios, respuestas. Ahora sí que lo que ustedes gusten, yo encantado de escucharles. Eso procede, ¿no, Daniel? Gracias, Javier. Sí, fantástico, es así. Gracias por la clase, gracias por tus palabras, por darnos un poco de tu conocimiento. Estoy seguro de que nos has dejado la mente a todos aquí un poco revuelta por tanta información. O sea, baja la velocidad del rayo. Me encanta esa pasión, porque es una pasión que pocas veces uno se consigue en el teatro. Yo te escuchaba hablar y recordaba las palabras de los libros de Artaud, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo claro. Con una contundencia pasionaria como Artaud. Tenemos aquí la mano levantada de Jonathan Molina. Jonathan, puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta, tu duda, tu comentario, tu apreciación sobre la clase de Javier. Hola, hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por el masterclass. Muy interesante, me identifico mucho. Y justo un poco un comentario, un poco una pregunta sobre lo que estás haciendo al final, ¿no? Digo, me es claro que el espectador necesita siempre entrar al vitriol, ¿no? O sea, tiene que ser vitriólico junto con el personaje de alguna forma.
Y aunque toda obra es dramática, ¿no? O sea, toda obra tiene confrontación, la dilución de la tragedia reduce esta capacidad artística o divina, ¿no? De llegar a este vitriolo o a esta espiritualidad. Y sin embargo, el espectador disfruta el drama diluido, ¿no? Entonces, hay diferencia entre dramas, ¿no? O sea, hay mejor drama, peor drama, o sea, si no entra tan profundo es menos dramático, es menos importante. ¿Y qué significa eso como creador? Y sobre todo y más importante, cómo esto se relaciona con nuestra nueva sociedad metamoderna, ¿no? O sea, toda esta nueva idea de la inteligencia artificial, las redes sociales, contenido fácil de digerir, que todo es fácil de alcanzar. Siento que hay un poco una pelea ahorita entre qué queremos, ¿no? O sea, si algo más diluido o si de verdad entrar en catarsis, y a veces parece que hasta hay un poco de rechazo para tener de verdad drama intenso y trágico, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, quería saber tu opinión al respecto. Pues es una excelente y muy poderosa pregunta que da justo en el clavo de por qué el teatro es importante y al mismo tiempo por qué es tan irrelevante. Dice Yoshio Ida algo muy interesante que a mí me encanta, que es: nosotros como teatreros trabajamos desde una pequeña esquina del mundo. Es decir, nosotros trabajamos para aquellas personas, y él lo dice, 1, 2 o 50 que quieran verdaderamente darse en la madre. Es decir, yo sé perfectamente que el teatro que yo hago y al que asisto de algunos colegas y algunas colegas es profundamente doloroso, me deja temblando y digo, híjole, yo soy esto como ser humano y cómo le hago para no ser esto, ¿no? Y me pone en un lugar bien difícil y yo quiero poner a la gente en mis obras en ese lugar, pero claro que el drama diluido es lo que quiere el 98% de la población y la inteligencia artificial por una razón, porque nos encanta el melodrama. Y el melodrama es un sistema que permite que nos victimicemos para sentir que el mundo es malo, nosotros somos buenos, el mal existe en un mundo de buenos y malos, maniqueísta, está afuera de mí y todos somos víctimas de alguien más que nos oprime. Los blancos opresores, los hombres opresores, los fascistas adinerados, millonarios opresores, la iglesia opresora, quien tú quieras. Donde tú quieras ver al villano de la película, que primero en James Bond eran los rusos, luego son los chinos, luego son los árabes, es buscar a un enemigo, que Estados Unidos lo hace perfecto, pero ese es un sistema de manipulación. Es decir, las grandes masas, el melodrama diluido, manipula a la sociedad diciéndole lo siguiente: tú eres bueno, tú eres una buena persona, pero eres una víctima de, y ponemos un enemigo común. Pero no te preocupes, vamos a luchar contra ese enemigo común, y creando causas adoctrina a todos para decir, luchemos por el bienestar del colectivo, y yo no quiero pelear, yo solo quiero que ya se acabe el mal, que no soy yo, evidentemente. Entonces nos quita responsabilidad, y el teatro te la da. El teatro te dice, no papito o no mamita, no está afuera el mal está dentro de ti. Y eres tú, y también eres el bien, y eres una mezcla de todo, y de tonos grises y rojos, y trabaja en ti. No busques un enemigo afuera. Lo que dicen los mexicas, el enemigo eres tú mismo, el Nekok Yaot. Y el teatro te pone un espejo de obsidiana negro como Tezcatlipoca y te dice, oye, el enemigo está dentro de ti, no afuera. No te pongas a quejarte ya. El enemigo eres tú, y eso es bien cabrón. Mucha gente no quiere, por eso las salas de teatro están vacías. Bueno, están vacías por 2 razones. Porque a la gente no le gusta que le digan que el mal eres tú, o sea, que tú tienes que vencerte a ti, el único enemigo eres tú. Y también porque el teatro se le olvidó que lo que tiene que hacer es ser un sistema de crane y está queriendo competir para contar historias, y desde hace un siglo está combatiendo contra las series o contra el cine en contar historias, en narrativa y en querer ser realista. Y yo digo, no. Si el teatro no es realismo y no es anécdota, para eso está Netflix, para eso está HBO. Si yo quiero una historia que me ayude a dormir bien por la noche y a sentirme que yo soy el bueno y que el mal está en Hitler o en los blancos católicos o en los reptilianos, prendo Netflix y me pongo a ver cualquier serie, la que quieras, me va a reafirmar mi creencia, o los Avengers, que yo soy el bueno y que somos víctimas y necesitamos superhéroes. Padrísimo. Pero si yo quiero verdaderamente hacerme cargo de mi existencia humana, necesito ir a la confrontación. Entonces, el día que el teatro deje de buscar contar historias y vuelva a ser un sistema
no da soluciones, porque el teatro es un sistema aporético. ¿Qué quiere decir? Aporesis es que, lo dijo David Holguín antes que yo y lo dijeron sus maestros, es que no presenta solución. Abre un conflicto, pero no hay solución. Si una historia cierra bonito y colorín colorado, o te hace llorar y decir, ¡ay, qué bueno! Entonces no es un sistema aporético. Y si no es un sistema aporético, no es teatro. Y el teatro es el único lugar que nos queda hoy en día como sociedad, o de los pocos que nos quedan, para plantear problemas y preguntas difíciles. No es un lugar para resolverlas, es un lugar para abrir el debate. Entonces yo la verdad creo que ante la inteligencia artificial, ante los clones, ante que hay ahora el chat GPT escribe obras de teatro mejor que tú, y yo digo, no la escribe mejor que tú por una sola cosa. La máquina no puede, no tiene manera de entrar en crisis consigo misma. Puede replicar la poiesis, el acto de creación, para contar historias con variables. Sí puede. El factor humano es el factor del autoescarnio. Solo el ser humano es capaz de autodestruirse donde le duele, de meter el dedo en la llaga, como el cuadro tan famoso de Caravaggio del Doubting Thomas, la duda de Santo Tomás, que le mete el dedo a Jesús en la llaga para ver si es hombre, es decir, si sangra como él. Entonces sí, es divino. Y la tragedia, bueno, todo el teatro es trágico porque todo el teatro es humano, porque todos sangramos. Entonces yo creo que el teatro es ese lugar que nos devuelve a la sangre. Y yo sé que el teatro está hecho para salas pequeñas, de 3 personas. Es decir, esos teatreros que quieren ser famosos no entendieron nada. El teatro no es para que haya 3,500 personas en una sala. El teatro es para que haya 40. El teatro es para que haya 20, 10, 100. Pero ya si hay 4,500 personas riéndose al mismo tiempo, ya no es teatro. No es un sistema teatral. Es un sistema melodramático que genera cohesión a través de la reafirmación de valores positivistas y de contar un buen cuento, una buena anécdota. Es cine, es una novela dialogada. ¡Y qué padre! Funciona, está maravilloso, pero el teatro no es eso. El teatro es un es un electroshock que te tiene que resucitar. Tienes que salir así de... Y para que logres eso, tiene que haber disenso, y el disenso no se logra con un monstruo de 1,000 cabezas en la sala. Necesitas 20, 30, 50. Y el sudor y el escupitajo y la confrontación es muy difícil de lograr, porque los públicos, hay una cosa que se llama teoría de públicos, la gente se amalgama cuando son muchas, se vuelven masa, y la masa no es individuada, y el teatro es un sistema de individuación, de pensamiento individual crítico. Entonces sí requiere que el teatrista renuncie a la fama y empiece a trabajar nada más, como dice Yoshida, que en una pequeña esquina. Y pues como los rituales, es como si quisieras hacer una misa para 15,000 personas. No se puede. O una iniciación, un rito eleusino en una caverna o sea, no. El teatro tiene que suceder en la caverna con los que quieran ser iniciados. Y esos son 8, 9. La gente que quiere bajar a la caverna, como Orfeo, como Heracles, como cualquiera que quiera entrar en un ritual crístico. No sé si eso contesta tu pregunta, Molina. Isabel Sí. Varela hace un comentario en el chat, dice, qué clase tan increíble, el profesor explica súper bien y muy apasionadamente, es muy interesante también cómo explica muchísimos términos. Tenemos una pregunta de John Fonseca que pregunta, ¿existe lo poético en la dramaturgia tectónica? Gracias primero, Isabel, por tus palabras. Agradezco muchísimo su presencia y que estemos aquí aprendiendo juntos. Siempre dicen que enseñar o explicar es volver a aprender. Entonces yo siempre me preparo otra vez para poderles dar lo mejor de lo que yo he aprendido y lo vuelvo a reflexionar, me vuelvo a entrar en crisis y valoro mucho que lo valores, porque ahí se completa un círculo. Gracias, Isabel. Y respondiendo a John, de hecho sí, no solo puede, sino debe haber lo poético, porque sin poesía no hay teatro, no hay dramaturgia, porque el teatro nace con este sistema dialéctico. ¿Pero qué quiere decir dialéctico? Es un sistema de 2 envainos, es decir, el que entra 2 veces por la puerta, muerte y resurrección, o Dionisios. Dionisio significa el que entra 2 veces por la puerta. Nace, muere, nace, muere. Y lo mismo sucede en la poesía. Toda poesía está constituida por pie métrico que muere y nace otro pie métrico. Es decir, de hecho, el teatro primero que nada fue lírico, fue poético antes que otra cosa. Era un sistema, de hecho,
No existe teatro sin poiesis, sin poesía, porque cada verso del poema es un diálogo que termina de manera además abrupta. Si tú ves las reglas de la poesía, uno de los versos no es una oración, no es una historia. Son un par de palabras que de pronto tienen un final abrupto, llegan como al abismo de sí mismas y luego viene otra siguiente que en realidad es una réplica a la anterior y entra en conflicto con lo anterior. No se pelea, pero da otra, es como una respuesta o plantea otra solución a un problema sin solución. Entonces, de hecho, el corifeo, el protagón y el antagón no son enemigos, no se pelean. De hecho, protagón es el que viene a morir, protagón, el primero que muere por nosotros. Y el antagón es el que se resiste a morir, por eso generalmente es el malo, porque es alguien que ya está en el poder y no lo quiere soltar. Pero solo son distintos agentes de cambio que están tratando de entender un problema desde distintos lugares, desde distintas ópticas. Entonces, es el choque de estos prismas, de estas distintas zonas, lo que genera una mirada panóptica de la realidad y lo que nos permite entender la complejidad de lo humano. Entonces, el teatro, la dramaturgia tectónica, cuando yo hablo de que algo es destructivo, que eso solo quiere decir que a través de esos pedazos de cristal, yo siempre pongo esta imagen en la primera clase de dramaturgia tectónica que doy, imagínate un jarrón de cristal y ahí está perfecto, bonito en tu sala, adornando perfectamente tu sala. No hay movimiento, no hay arte, solo es una decoración. En el momento en que yo lo tiro al suelo y estalla en pedazos, hay un momento de paradigmático de cambio que genera una explosión energética, pero ahí no empieza la obra de teatro, ni el poema. El poema es todos esos pedazos de vidrio en el piso, pero cuando yo intento agarrar cada fragmento del vidrio para pegarlo y me corto, pero sigo y cae la sangre y yo sigo intentando pegarlo y mientras más sigo intentando pegarlo, más me lastimo, pero finalmente llega un punto en el que digo, basta, no puedo pegarlo y acepto que mi jarrón está roto, que el jarrón de mi abuela está roto, y con eso finalmente suelto a mi abuela, que fue la que me lo heredó, y puedo llorar su muerte. La ruptura del jarrón es poética. ¿Por qué? Porque me ayuda a sublimar la pérdida de una manera hermosa. ¿Por qué? Porque solo a través de la pérdida puedo yo encontrar la belleza de estar vivo. Puedo yo asumir lo que significa estar vivo y no muerto. Entonces, el teatro es un sistema que a través de quebrar cosas nos revela la belleza de lo que no está roto, de lo imperecedero, de lo que es la vida eterna, la vida misma, ¿no? El hecho de que tú puedas sangrar incluso cuando te cortas, te recuerda que tú estás vivo. El hecho de que puedas llorar finalmente a tu abuela, que la tenías en ese jarrón como estática y se libera esa energía, es un momento, es un instante poético. Entonces, y además no existe poiesis, no existe creación, si no hay kinesis, si no hay expansión de moléculas, si no hay una explosión de energía. Entonces, yo no creo que exista dramaturgia si no surge de una mirada poética, de una mirada que quiere crear, pero crea a través de las ruinas, como dice Angélica Lidl, no crea a través de juntar cositas, crea a través de una explosión de energía. No sé si eso contesta un poquito tu duda, John. Hay tiempo para una pregunta más. Si alguien tiene algún comentario o alguna duda, este es el momento. No quiero que nos despidamos sin antes extenderles la invitación a la clase magistral de agosto. Marcia Césped La Plechade estará acompañándonos ese día dictando una clase sobre autoficción. Ahí en el cajón de comentarios les hago llegar la imagen y el enlace al formulario de inscripción. Agradecer a Javier una vez más por haberse conectado con nosotros esta noche para darnos esta clase magistral de dramaturgia tectónica. Ahí todo el mundo empezó a activar los aplausos. Egna, Alice están activando los aplausos. Así que bueno, gracias Javier una vez más. Excelente realmente la clase. Yo la disfruté enormemente y estoy seguro de que todos los que nos han acompañado, incluido nuestro colega Felipe Otero Restrepo, que anda por ahí también, estoy seguro que la disfrutó. Y bueno, para el colectivo de creadores escénicos iberoamericanos, muy contentos de llevar a cabo este programa que estamos manejando una clase magistral por mes. El mes pasado, en junio, estuvo con nosotros el compañero Camilo Casadiego
de Colombia, de la agrupación Otium Teatro. Y bueno, ahora en agosto estará con nosotros Marcia Césped La Plechada desde Chile, hablándonos de autoficción, y vamos a estar dando clases magistrales hasta diciembre de este año. Así que bueno, agradecerles a todos una vez más por su presencia. Valentina comenta, qué maravilloso, sin palabras, solo agradecimiento, tu pasión es de otro planeta, creo que todos hicimos catarsis escuchándote. Sofi dice, escucharte es bellísimo, gracias. Javier también te da las gracias, yo te agradezco también enormemente desde acá. Felipe nos da gran clase, gracias y gracias por estos espacios. Y bueno, estamos tremendamente alegres, emocionados y conmovidos por la presencia de todos esta noche con nosotros. Gracias, Javier, una vez más. Te mando un abrazo inmenso desde acá, desde Caracas, Venezuela, y esperando que algún día pues el destino nos permita estrecharnos la mano como debe ser. Así que bueno, gracias a todos por su presencia. Feliz noche para todos. Pues muchas gracias, Daniel. Me despido de ustedes, de todas y todos ustedes. Gracias por su presencia, por sus hermosas palabras. Yo creo que no hay clases sin ustedes, más bien ustedes son la clase porque sus ojos, sus miradas me dicen sí, no, bájale, súbele, agrégale y pues ojalá que nos podamos volver a encontrar con Daniel, como dices, y con cada uno de ustedes, abrazarnos de cuerpo presente, como dicen, porque el teatro es ritual y sin cuerpo presente no hay vida, entonces ojalá nos podamos ver pronto y pues nada, les dejo y buena noche a todas y a todos y que pasen un excelente fin de semana y que sus vidas estén llenas de Crinane y de teatro para que podamos llegar a la nábasis que tanto anhelamos todos, a ese escape, a esa salvación, a esa liberación. Feliz noche para todos. Abrazo inmenso. Que descansen. Gracias.